Bienvenidos a la clase de mecánica de máquinas con el profesor Leonardo Blanco. En este video comenzaremos con el tema de análisis dinámico matricial. En este tema tendremos una introducción al método, conoceremos el método matricial para análisis dinámico en mecanismos y aprenderemos del modelamiento de juntas de forma que podamos extender el método a múltiples tipos de mecanismos. Recordemos que cuando buscamos analizar un sistema dinámico, conocer las fuerzas que interactúan en este sistema, principalmente en las conexiones o juntas entre cada uno de los cuerpos rígidos que componen el sistema, debemos realizar la descomposición del sistema, separar cada uno de sus cuerpos rígidos y generar los diagramas de cuerpo libre y diagramas cinéticos de cada uno de los elementos que conforman a este conjunto, de forma tal que podamos obtener las ecuaciones de fuerzas y momentos para cada uno de los elementos, y al buscar calcular las fuerzas y momentos que se encuentran en las juntas de este sistema, debemos obtener un sistema de ecuaciones lineales que se haya conformado por todo este conjunto de ecuaciones obtenidas, y al resolverlo podemos calcular cada una de las fuerzas que nos interesan. Este es el método tradicional, que se había compuesto de unos 5 pasos: análisis del sistema global, descomposición y generación de diagramas individuales de los elementos, obtener las ecuaciones de la dinámica para cada uno de esos cuerpos rígidos, conformar el conjunto de ecuaciones o sistemas de ecuaciones lineales y resolver ese sistema para obtener los resultados. Estos 5 pasos buscamos simplificarlos con el método que vamos a presentar en estos videos, buscando pasar desde el sistema completo directamente a las ecuaciones lineales, al conjunto de ecuaciones lineales a resolver, bien, evitando cada uno de estos pasos intermedios. Esto es lo que buscamos, que simplemente sea darle solución al conjunto de ecuaciones directamente. Este método es conocido como el método del análisis matricial de fuerzas, con un método abreviado, que permite escribir directamente las ecuaciones matriciales a partir de un diagrama del sistema completo. Simplemente necesitamos el diagrama de cuerpo libre del sistema completo, incluyendo las cargas externas de fuerzas y momentos que se aplican sobre el mecanismo, y pasaremos directamente al sistema matricial que debemos resolver. Para poder entender cómo funciona este método matricial, pasaremos por distintos casos. Comencemos con el caso que tenemos rotación pura. Tenemos un eslabón conectado a una junta tierra que está rotando alrededor de este a causa de un accionamiento, un motor que le provee la torsión necesaria, que le suministra una velocidad angular y una aceleración angular. A este eslabón también, para decirlo más general, va a estar aplicado una fuerza P y un momento T. Todo el análisis lo haremos considerando que X es un vector horizontal y Y un vector vertical. Cuando hacemos el diagrama de cuerpo libre de este sistema, este cuerpo rígido, nos encontramos con que a él está sometido a estas fuerzas externas de carga P y momento T, que además puede estar sometido a un peso W, que va a tener unas fuerzas a causa de la unión del elemento con el eslabón tierra, que va a ser la fuerza X y la fuerza Y, y que hay un momento causado por el accionamiento que le da movimiento. Ese es el diagrama de cuerpo libre del elemento. Teniendo en cuenta que esto está en una condición dinámica, hay que tener en cuenta que esto va a estar igualado, dado que está en un movimiento acelerado, va a ser igualado a las cargas inerciales, tanto de traslación como de rotación. M por aceleración en X, M, la masa por la aceleración en Y las cargas inerciales debido a la rotación, inercia rotacional por la aceleración angular. Es importante que tengamos en cuenta que para que este método podamos aplicarlo correctamente, haremos uso de ciertas reglas. Aquí está la primera.
toda cantidad se asume por defecto positiva, excepto el peso. Entonces, las cantidades que estamos asumiendo, que no vienen de información dada, que no son cargas externas, sino cantidades como las fuerzas en los pasadores, vean que las consideramos positivas y siempre las fuerzas en los pasadores las vamos a denominar con F, sub X o sub Y dependiendo de la dirección en la que sea aplicada. Siempre las ponemos positivas, X a la derecha, Y hacia arriba. Momento siempre positivo, sentido antihorario. Asimismo lo haremos con las cargas inerciales. Ya aquí tendremos que considerar en qué sentido realmente va la aceleración, tanto traslacional como rotacional, que eso lo tenemos del análisis cinemático, del análisis de velocidades y aceleraciones que hagamos al mecanismo, que debe hacerse previamente al análisis dinámico de las fuerzas y momentos. Entonces, primera regla, asumimos estas cantidades positivas. Hecho esto, teniendo el diagrama de cuerpo libre y el diagrama cinético igualados, podemos constituir nuestras ecuaciones de fuerzas. Sumatoria de fuerzas en X nos queda como se presenta, que tiene que ser igual a la masa por la aceleración en X, y va a ser la fuerza en el pasador más la fuerza externa en componente X, igual a las cargas inerciales. Para ello nos pasará lo mismo, solo que incluimos el efecto del peso. Recuerden que ese sí lo asumimos negativo. Sabemos que siempre va a ir negativo en dirección de la gravedad. Para el caso del momento, debemos tener en cuenta que la sumatoria de momentos la podemos realizar en cualquier punto. La podemos hacer en cualquier punto del cuerpo rígido, puede ser en el pasador, puede ser en el centroide. Pero como regla global vamos a tener en cuenta que la sumatoria del momento siempre la vamos a realizar en el centro de masa. Entonces siempre en el centro de masa de nuestro eslabón o nuestro cuerpo rígido vamos a estar haciendo la sumatoria de momentos. Y el momento se calcula usando la ecuación de momento básico. Bien, ¿qué vamos a hacer? Vamos a considerar que para calcular el momento debemos constituir un vector, un radiovector que vaya desde el punto de cálculo del momento, que va a ser el centro de masa, hasta el punto de aplicación de cualquier fuerza externa. Entonces necesitaremos un radiovector que vaya desde el centro de masa hasta las fuerzas a calcular en el pasador. Recuerden que esas son las fuerzas que nos interesa conocer, son las fuerzas desconocidas, son las incógnitas en el problema de análisis. Y necesitaremos un radio que vaya hasta la fuerza aplicada P. De esta forma, nuestra ecuación de momento nos va a quedar de la siguiente manera. Tengan presente que los vectores, radiovectores de recorrido, hacia el punto de aplicación de la fuerza, desde el punto de aplicación del cálculo de momento, son considerados componentes positivas. Por eso la ecuación va a quedar de esta manera siempre, debido a que toda cantidad se asume por defecto positiva. Entonces la sumatoria de momento va a quedar así. Si tenemos en cuenta el efecto de las cargas externas y hacemos una sumatoria global de momentos, la sumatoria global de momentos igualando a las cargas inerciales nos va a quedar como se muestra en esta ecuación. Considerando los efectos de las fuerzas en el pasador, considerando los efectos de la fuerza externa y el momento externo, y del momento inducido por el accionamiento, igualando a una cantidad dinámica. De esta forma, las ecuaciones de movimiento de un eslabón de rotación PUE van a quedar de la siguiente forma. Fuerzas en X, fuerzas en Y sumatoria de momentos. Esto podemos presentarlo en una forma matricial. En una forma matricial de la forma A por X igual a B, donde X es el vector de incógnitas. Nuestras incógnitas siempre van a ser las fuerzas en los pasadores y el momento inducido por nuestro mecanismo, inducido el mecanismo por un accionamiento. Esas van a ser nuestras incógnitas. B va a ser todas las cargas externas aplicadas al mecanismo y todas las cargas inerciales. O sea, que lo que está después del igual, que son las cargas inerciales, debidas a la aceleración, constituyen B. Adicional a eso, B está constituida también por las cargas externas, o sea, las causadas por P y el peso mismo del eslabón. Y A es lo que se conoce como una matriz de conectividad, que ya explicaremos a qué corresponde.
Entonces tenemos aquí X, nuestro vector de incógnitas, que suelen ser fuerzas en pasadores y momentos requeridos en el accionamiento, cuánta torque tiene que aplicar el motor para que sea el movimiento deseado. Vamos a igualar todo a B, que como decíamos es las cargas inerciales y las externas, lo denominamos de esta forma. El menos viene de despejar, pasamos al lado derecho de la ecuación, de cada ecuación, los elementos externos. Va a quedar negativo entonces. Y eso que está aquí es lo que se conoce como la matriz de conectividad, que es una matriz que simplemente permite el acople matricial de estos elementos en esta forma. Siempre van a incluir los elementos del vector, radiovector que conecta a el centro de masa con los puntos de aplicación de la carga. Se va a quedar de esa forma. Lo conveniente es que esta matriz de conectividad depende del tipo de junta que estamos manejando. Entonces eso que tenemos aquí encerrado va a depender de qué junta estamos usando. Esta columna adicional solo depende del hecho de que el eslabón tiene incluido un momento. Entonces lo que observamos aquí es que esta matriz de conectividad va a depender del tipo de junta. Vamos a observar que para toda junta de tipo pasador vamos a encontrar esta denominación. Recuerden que estos vectores R mayúscula son los vectores que van desde el centro de masa hasta la junta tipo pasador. Su aparición se debe a eso, a la presencia de la junta. Entonces siempre que tengamos junta pasador vamos a tener esto. Como es una junta que predomina en los mecanismos, vamos a tener paciencia este tipo de submatrices bastante en el análisis de estos mecanismos, ¿bien? Entonces, el análisis matricial va a estar muy ligado y el tipo de matriz que obtengamos va a estar muy ligado al tipo de juntas que tenga el mecanismo, y eso es algo que tenemos que analizar muy bien. Este vector que nos queda aquí, como decíamos, se debe a la presencia de M